Hola, en esta oportunidad voy a realizar un ejemplo, un ejercicio, el desarrollo de un ejercicio con matrices. Vamos a comenzar directamente, estamos en mi pantalla NetBeans y tenemos el ejercicio ahí expuesto. Vamos a leerlo entonces. Dice que el gerente comercial del turno mañana de la sucursal Recoleta de Garbarino desea un software que le permita administrar las ventas de los 3 vendedores de la sucursal para ese turno. El software deberá administrar el primer semestre del año cargando las ventas de los vendedores en forma mensual. Para desarrollar este software se le solicita que realice un menú de opciones para que el gerente de comercial pueda cargar las ventas, mostrar las ventas, indicar cuál fue el vendedor que hizo la mayor venta en cada uno de los meses, indicar a cuáles vendedores se le dará una bonificación y calcular el promedio de las ventas para enero para indicar a ver si llegó a completar la cuota. Y por último, bueno, la opción C, que es salir. Vamos a iniciar entonces escribiendo el main. Muy bien. Y bueno, haciendo una relectura del enunciado, podemos empezar a limpiar un poco las diferentes cuestiones que nos brinda. Por un lado, bueno, tenemos que ya sabemos que son 3 los vendedores y que tenemos las ventas de un semestre. Un semestre tiene 6 meses, por lo cual yo tengo que cada uno de esos vendedores se tiene que registrar los 6 meses de ventas que haya realizado. Entonces lo que tenemos acá es una matriz. ¿Sí? Yo les voy a mostrar entonces en este momento cómo es que pensaría yo la matriz. Esta es una representación de cómo además la memoria RAM guardaría los datos en su estructura. Bien, la idea de las matrices, al igual que los vectores, es poder contar con un único nombre que haga referencia a muchos datos que son del mismo tipo, pero que bueno, obviamente van a corresponder a diferentes cosas. En este caso, yo lo que tengo es que voy a registrar las ventas, ¿sí? Valores floats que corresponden a las ventas de un mes entero de un vendedor en particular. Entonces yo lo que pensé para poder armar esta matriz es que las filas van a correr a los vendedores. Yo tengo el vendedor 1, el vendedor 2 y el vendedor 3, y las columnas van a corresponder a cada uno de los meses de ese primer semestre. Entonces tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Al igual que en los vectores, ¿sí? Tanto las filas como las columnas arrancan del índice 0. Bien, entonces esta es la posición 0, la columna 0, en la cual voy a tener todas las ventas de enero, la columna 1, las de febrero, la 2, marzo y así sucesivamente. Y en el caso de las filas, lo mismo. En las filas 0 tendré el vendedor 1, en la fila 1 al vendedor 2 y en la fila 2 al vendedor 3. Entonces las celdas que se generan en esta estructura que es bidimensional, o sea, tengo 2 dimensiones, vendría a ser la posición 0, 0, que corresponde a fila 0, columna 0. Esta de acá sería fila 1, columna 2. Y esta de acá abajo sería la fila 2, columna 4. ¿Sí? Entendiendo que yo justamente cuando desarrollo una matriz en programación requiero indicar que tengo 2 dimensiones, entonces ahora cuando yo haga la declaración de mi matriz voy a tener que indicar que son 2 dimensiones. Que la dimensión que corresponde a las filas son 3, ¿sí? Porque yo tengo 3 vendedores, o sea que son 3 filas las que voy a tener, y voy a tener 6 columnas que corresponden a los 6 meses que voy a tener que registrar. ¿Correcto? Entonces, ahora al escribir, ¿sí? Entonces en el código vamos a hacer como normalmente hacemos, vamos a crear unas constantes para poder trabajar. Entonces tengo final int vendedores, que esos vendedores son 3, habíamos dicho. Bueno, 3. Y tenemos la cantidad de veces, que son 6. ¿Bien? Ahora armamos nuestro array. Vamos a armar un array de floats, porque las ventas obviamente pueden ser con coma. Entonces hacemos float ventas. Abrimos corchete para las filas y abrimos los corchetes para las columnas. Siempre en las matrices el orden es ese. El primero de los
de las dimensiones corresponden a las filas y la segunda dimensión corresponde a las columnas. Entonces ahora ponemos, para poder hacer la creación de mi array, de mi matriz, vendedores, que corresponde a la cantidad de filas, y estoy haciendo uso de mi constante, y meses, que corresponde a la cantidad de columnas que voy a tener. Entonces acá estoy formando justamente lo mismo que había mostrado hace un ratito, que corresponde a tener una matriz, una cuadrícula, compuesta por, en este caso, 3 filas por 6 columnas, ¿sí? Esto es de 3 por 6. Hubiera puesto también acá el 3 y acá el 6, no hay ningún problema, pero bueno, después van a ver que al tenerlo de esta forma yo puedo modificar el valor que yo esté escribiendo aquí y dándole de asignación a cada uno de estos de estas constantes. Entonces voy a poder modificarlo. Bien, una vez que tengo mi vector, voy a continuar leyendo, ¿sí?, cuáles son las cosas que nos piden. Por un lado nos está indicando que a partir de un menú, ¿sí?, de opciones, el usuario de nuestro sistema va a poder trabajar con estas opciones. Entonces lo primero que deberíamos hacer es crear nuestro menú de opciones. Para hacer eso, a diferencia de otras veces, lo que voy a hacer es crear un nuevo método. ¿Sí? Yo estoy en este momento en el método main, que corresponde a nuestra clase que estamos creando, y vamos a crear un nuevo método que va a ser un método que me devuelva la opción que el usuario haya elegido a partir de la muestra de un menú que yo haga. Entonces voy a crear aquí abajo private static int menú, no va a recibir ningún parámetro, y voy a escribir internamente su código. Obviamente, bueno, el usuario va a tener que escribir, ¿sí?, la opción que vaya a elegir del menú que haga, por lo cual seguramente voy a necesitar un escáner. Así que vamos a escribir scanner, vamos a crear un objeto de tipo scanner, lectura, new scanner, system, nos va a indicar que nos falta la librería, hacemos clic acá, agregamos la librería, ahí se agregó. Y ¿dónde vamos a guardar lo que el usuario escriba? Bueno, lo vamos a guardar en alguna variable que en este caso va a ser entera y va a corresponder a la opción que yo reciba del menú, bien, para poder después trabajarlo. Entonces vamos a crear una variable entera que sea OP. Bien, lo que voy a hacer ahora es empezar a escribir los textos que corresponden a cada una de esas opciones que yo necesito. Sí, lo voy a meter dentro de una estructura while, porque yo lo que tengo que hacer es justamente que el usuario elija exclusivamente dentro de esas opciones. Yo voy a dar de la opción 1, ¿sí?, que es la carga, hasta la opción 6, que es salida. Si el usuario ingresa otro valor, yo justamente lo que tengo que hacer desde acá, desde el menú, es indicarle que no es correcta esa opción y que elija una que corresponda. Bien, justamente es una parte de seguridad que yo le doy a mi código. Tratamos de que siempre el usuario no cometa ningún error y que yo pueda trabajar con mi código lo mejor posible. Entonces acá lo que voy a hacer es un do while, ¿sí?, para poder manejar esto. Entonces las opciones van a ser de la 1 a la 6, entonces acá lo que yo tengo que indicar es que lo que voy a escribir acá, que es la impresión de mi menú, se repita, se haga cada vez que el usuario no escriba de forma correcta. Entonces lo que yo voy a indicarle es que si la opción que ingrese el usuario es menor a 1 o la opción que ingrese el usuario es mayor a 6, entonces ingresó incorrectamente y esto se tiene que volver a hacer. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, justamente la muestra de el menú. Entonces el menú es básicamente imprimir muchas veces cada una de las opciones. Entonces yo lo que voy a hacer es indicarlo de esta forma. La opción 1 habíamos leído que era cargar ventas. La opción 2 corresponde a mostrar todo, mostrar las ventas, mostrar los datos que han sido cargados. Podemos mostrar todo. Estos textos igual
pueden poner lo que ustedes quieran, no hay problema, ¿no? O sea, corresponde a que el usuario pueda comprender nuestro menú. Entonces, cuanto mejor sea la información que yo estoy dando aquí, va a ser mejor para el usuario. Mayor venta de cada mes es lo que quiero mostrar acá. Aquí quiero mostrar la bonificación por ventas. La opción 5 corresponde a el promedio de enero. Y la última opción, que es la 6, es que si el usuario ingresa ese valor, lo que vamos a indicar nosotros es que queremos salir. Bien. Entonces, ahora lo que nos falta es, esto es lo que le vamos a imprimir al usuario, le tenemos que indicar al usuario que queremos que nos ingrese un valor, bien, y ese valor lo vamos a guardar en OP, que es la variable que vamos a utilizar para la lectura. Entonces acá le indicamos al usuario que queremos que ingrese un valor, ingrese opción, vamos a hacer un print para que me quede en el mismo renglón, y hacemos la lectura. ¿Sí? Utilizamos el escáner y vamos a utilizar nextInt porque estamos leyendo un entero. Bien, entonces lo que ocurre con esto ahora es que el usuario va a leer, ¿sí? Le va a aparecer por pantalla estas opciones, va a ingresar una opción y va a leer esa opción. Si esa opción es 1, 2, 3, 4, 5, 6, sale del while y lo hará algo acá. Si ingresa cualquier otra opción, un número menor que 1 o un número mayor que 6, esto se va a volver a repetir indefinidamente hasta que el usuario ingrese un valor correcto dentro de las cosas, ¿sí? Para eso hacemos esto. Si la opción es menor a 1 o la opción es mayor a 6, esto se vuelve a repetir, ¿sí? Es una cuestión de seguridad. ¿Qué es básicamente lo que tenemos que hacer después de obtener una lectura correcta, o sea, un valor que sea entre 1 y 6? Devolver ese valor. Devolver implica que yo, que estoy en otra función, voy a devolverlo a quien me haya llamado, a quien haya llamado a esta función, a quien haya llamado a este método. En este caso yo estoy devolviendo un valor entero. Ven que al yo indicar acá la palabra int, estoy indicando que la devolución de este método menú va a ser un valor entero, que de hecho es OP. Entonces lo que hago es hacer un return OP, y esto es lo que se va a devolver y va a recibir, en este caso, main. Bien, para poder guardar, ¿sí?, lo que me devuelva este menú, voy a necesitar una variable, ¿sí? Entonces vamos a crear la variable opción. Y básicamente lo que hacemos es esto. Si yo escribo opción y llamo a menú, ¿sí?, entonces yo lo que estoy haciendo es desde main, ¿sí?, llamar a un método externo a main, o sea, está fuera de lo que es main, está acá. Entonces lo que estoy indicando es que me imprima todo esto por pantalla, que le pida al usuario que ingrese la opción, que ingrese una opción correcta y me la devuelva. Cuando me la devuelve, yo la guardo acá en opción, y a partir de esta opción yo voy a poder empezar a trabajar con las diferentes opciones que tiene este programa, ¿sí? Si me ingresó el 2, mostraré las ventas. Si me ingresó el 5, haré el promedio. Si me ingresa el 6, saldré, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, siempre es a partir de esta opción. Si yo tengo varias cosas por hacer, conviene utilizar un switch. Entonces, lo que voy a utilizar es, una vez hecha la lectura del menú, voy a utilizar el switch para indicar, si me ingresó un 1, haré tal cosa, el 2 tal cosa, el 3 tal cosa, y así sucesivamente. Bien, entonces vamos a escribir, una vez que yo ya tengo la opción guardada en la variable opción, voy a utilizar el switch. Entonces escribo switch, y lo que me da el parámetro, el valor para trabajar, es justamente esa variable opción. Bien, entonces a partir de esa opción voy a empezar a desarrollar diferentes casos. De hecho, los casos ya los conozco, es el 1, 2, 3, 4 y 5. El 6 no, porque el 6 ya es directamente salir, no lo voy a utilizar, sino que es el que va a salir directamente. Pero sí voy a trabajar con las diferentes 5 opciones que tengo. Entonces empiezo a crear los diferentes cases que voy a necesitar. El primer case corresponde a la carga, ¿sí? Entonces yo pongo case 1, ¿sí? O sea que el usuario haya elegido la opción 1. Y eso lo que va a hacer es realizar la carga de las ventas. Realizar la carga de la venta, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a crear
alguna función, algún método para que se encargue de eso, que se encargue de cargar. Vamos a llamarlo cargar, entonces ya lo podría escribir acá. Yo voy a llamar a una función que se llama cargar. ¿Y qué le voy a pasar? Le voy a pasar mi vector, ¿sí? Porque el vector es lo que necesito que se cargue. Bien, mi vector se llama ventas, así que vamos a poner cargar ventas. Bien. Y después hacemos el break. Bien, en este momento me está subrayando, obviamente porque no existe todavía este método. Vamos a crearlo, ¿sí? Vamos acá debajo del menú y vamos a crear entonces nuestro nuevo método. Private static void. Vamos a llamarlo cargar, como dijimos. Y lo que va a recibir como parámetro va a ser un array de floats. Entonces es float ventas, ¿sí? Y como es una matriz, necesitamos indicar las dos dimensiones que va a tener. Bien, fíjense que ahora ya no hay un error acá porque yo ya estoy creando la función y ahora tengo que empezar a definirla, ¿sí? Poder cargar un vector implica pasar por cada una de las celdas, ¿sí? De estas celdas, o sea, la posición 0 de fila, 0 de columna, cargar un dato, posición 0, 1, cargar dato, posición 0, 2, cargar dato, posición 0, 3, cargar dato, 0, 4, cargar dato, 0, 5, cargar dato. Cuando termino todo este vendedor, pasaré al próximo vendedor, 1, 0, cargar dato, 1, 1, cargar dato y así sucesivamente. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer justamente es poder utilizar una estructura para poder ingresar a cada posición del vector y poder grabar en esas posiciones la información que requiero. ¿Correcto? Entonces vamos a volver a nuestro código y obviamente para poder hacer estas estructuras, al igual que nos pasaba con los arrays, necesitamos ingresar, ¿sí? Poder acceder a cada una de estas posiciones a partir de un bucle, ¿sí? Ese bucle va a ser un bucle for, pero en este caso como yo tengo dos dimensiones, voy a necesitar dos for, uno para las filas y otro para las columnas. Una vez que ingreso a una fila, después voy a recorrer todas las columnas posibles. Cuando termino todas, pasaré a la próxima fila y recorreré todas las columnas posibles. Pasaré a la última fila y recorreré todas las columnas posibles. Bien, entonces si yo necesito trabajar con dos for, seguramente voy a necesitar dos variables. Normalmente trabajamos con i y con j, así que ya las puedo declarar. Voy a necesitar trabajar con scanner, ¿sí? Porque requiero que el usuario ingrese las ventas, no las voy a poner yo directamente, entonces vamos a crear un scanner. Ahí está. Y vamos a necesitar guardar lo que la lectura del escáner haga en alguna auxiliar, en alguna variable auxiliar de tipo float, porque tiene que ser de tipo float, ¿sí? Para después registrarlo en el array, ¿sí? Vamos a ponerle float venta, que es la venta para ese vendedor en particular. Entonces ahora empezamos con la estructura del for, ¿sí? Hacemos un for clásico, ¿sí? Después veremos algún otro, con i iniciando en 0, bien. Y acá tengo que indicar cuántas filas necesito recorrer. Yo estoy recorriendo primero por fila y después por columna, ¿sí? Entonces en este caso tengo que indicar cuántos son el máximo de filas. Ya en un ejercicio anterior habíamos visto que los arrays, igual así las matrices, tienen ciertos métodos, ¿sí? Métodos y atributos, ya que son objetos y que los puedo utilizar. En la vez pasada habíamos visto que el atributo length nos indica el tamaño que tiene un array, por ejemplo. Bueno, en el caso de las matrices pasa lo mismo, ¿sí? Si yo hago un length de las ventas, me va a indicar el tamaño que tiene en cantidad de filas. Entonces, si yo hago esto, ventas punto, me aparece length, ¿sí? Y ese length indica que voy a tener 3 filas, ¿sí? Porque corresponden a la cantidad de vendedores que yo ya había especificado acá cuando creé mi vector, mi matriz, perdón, ¿sí? Entonces ese valor lo va a indicar acá en el length, ¿bien? Entonces la i me está indicando que estoy accediendo por filas y eso corresponde a un vendedor. Entonces podríamos mostrarle por pantalla de qué vendedor estoy hablando, ¿sí? Para que ingrese las notas para ese vendedor en particular. Entonces le hago un println, ¿sí? Hacemos ingrese ventas
del vendedor, vamos a hacer un espacio, y vamos a indicar al vendedor. El vendedor, como dijimos recién, corresponde al valor i, ¿sí? Pero como arrancamos en 0, bien, vamos a ponerle i más 1 para que quede correctamente para el vendedor 1, para el vendedor 2 y para el vendedor 3, ¿sí? Bien, entonces ahí ya tenemos por lo menos esa impresión. Ahora para este vendedor, para el vendedor 0, que es el primero que vamos a arrancar, tenemos que pasar por las 6 columnas, por las 6 celdas que se generan, ¿sí? Para poder registrar en ese semestre todos los correspondientes ventas que va a tener. Entonces vamos a poner otro for para poder hacer ese recorrido y vamos a utilizar j, ¿sí? Que es la otra variable que tengo disponible. Bien, ahora para saber cuántas columnas tenemos, lo que tenemos que trabajar también es con el length, pero con el length de acuerdo a la fila en la cual estamos. Entonces, lo que obtenemos es que j va a ser menor a ventas sub i, ¿sí? Y es la que estamos tomando del for anterior, del for que tenemos arriba. Yo estoy teniendo un for adentro de otro. Este for interno va a tomar la i generada acá. Primero será la 0, después será la 1 y después será la 3. Entonces, en el primer caso, en 0, para ventas sub 0, ¿sí? Tomar el length que corresponde a las columnas, ¿sí? Entonces ahí yo tengo el length y ahora me está indicando 6, que es el número de columnas que va a tener esa fila en particular. En este caso todas las filas van a tener las mismas cantidades de columnas, pero acá estoy indicando eso. Bien, y después incrementamos el número de columna, que es j, ¿sí? En 1, para poder hacer todo el bucle. Bien, entonces ahora ya tenemos el acceso a cada una de las columnas que voy a generar. Y vamos a indicarle acá que corresponde al mes, ¿sí? Yo tengo en la posición 0 a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿sí? La 0, la 1, la 2 y la 3. Bien, para no trabajar con texto, voy a trabajar con mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6. Así es un poco más sencillo. Entonces vamos a hacer un system out en el cual le pedimos al usuario que ingrese. Ya le habíamos puesto arriba, ingrese ventas del vendedor 1. Y acá le ponemos mes, le indicamos qué mes corresponde, otra vez j arranca en 0, ¿sí? Entonces le ponemos j más 1, y le ponemos así, con un print, mejor así lo queda todo en el mismo renglón. Bien. Y hacemos la lectura, ¿sí? Ahí le estamos indicando al usuario y ahora tenemos que guardar. Vamos a guardar en la variable esta float que habíamos creado. Entonces en venta vamos a grabar lo que el usuario escriba en lectura.next float, ¿sí? Porque estamos cargando un tipo float. Ahí lo cargamos en un auxiliar, ¿sí? En esta variable, y ahora lo tenemos que meter adentro de nuestra matriz, de la celda correspondiente al vendedor 0, ¿sí? Mes 0, ¿sí? En la posición 0, 0, que es la primera de todas. O sea que cuando i vale 0 y cuando j vale 0. En la próxima vuelta j va a valer 1 y continuará siendo 0, y así sucesivamente el bucle va a ir cargando posición por posición. Primero lo hace para todos los meses del vendedor i igual 0. Una vez que termina con todo, salta y pasa a la otra, al otro vendedor. Entonces acá ponemos ventas, que es el nombre de nuestro vector, de nuestra matriz, y j, donde i corresponde a la fila, j a la columna, y le asigno lo ingresado por el usuario en venta. Bien, ahí termina nuestro cargador, ¿sí? Con todo esto ya podemos cargar nuestra matriz. Entonces la primera opción, que correspondía a que el usuario pueda ingresar, ¿sí? Las ventas, lo acabamos de lograr con este método que tenemos acá para poder hacer la carga. Correcto, tenemos ahí todo bien. Ok, si ejecuto esto ahora no va a hacer nada. Va a ser, sí, va a pedirnos obviamente que ingresemos los datos, vamos a ingresar todos los datos, pero no los vamos a poder ver, ¿sí? Porque todavía necesito desarrollar la segunda opción, que es la segunda opción corresponde a la muestra. Entonces vamos a hacer primero la muestra, ¿sí? Antes de arrancar con todo. Entonces vamos a hacer case 2, o sea que el usuario haya ingresado a la opción 2, bien, y le ponemos mostrar. Y también le pasamos nuestro vector. Bien. Obviamente sigue subrayando. Vamos a crear de nuevo
¿sí? A ver dónde terminó este termina acá, vamos a hacer esto. Podemos reutilizar algo porque seguramente vamos a necesitar esto, así que vamos a copiar esto, así hacemos un poco más rápido. Copiamos, pegamos, le cambiamos el nombre a mostrar. Ahí estamos. Bien, entonces ya tenemos las dos variables que necesitamos porque seguro vamos a tener que hacer un recorrido y entonces hacemos directamente el recorrido para poder hacer la muestra. Entonces lo mismo que antes, vamos a hacer un for inicializándolo con i en 0. Bien, vamos a utilizar otra vez el length para poder indicar el tamaño máximo que tiene de filas, ¿sí? A partir del nombre de mi matriz y utilizando el atributo length, y vamos a incrementar de a 1 para poder después pasar a la próxima. Entonces ahí vamos a ya mostrar por pantalla que vamos a mostrar las ventas que corresponden a tal vendedor. Entonces hacemos un system out e indicamos que esas van a ser las ventas del vendedor, y ahí indicamos utilizando i más 1 para que me muestre correctamente el número. Bien, para poder acceder a cada una de las columnas, a los meses, a cada uno de los meses ingresados, vamos a tener que utilizar otro for, así que utilizamos otro for en el cual, utilizando la variable j, accedemos también a ventas subí y al length que corresponde a ella, j++. Y lo que vamos a mostrar acá es la venta en ese mes. Entonces hacemos un system out indicando qué mes corresponde. El mes corresponde a la j, así que podemos trabajar j más 1. Podemos poner dos puntitos. Y lo que vamos a mostrar es el valor que está dentro de mi matriz. Mi matriz se llama ventas. Entonces lo que muestro es ventas sub i para la fila, para el vendedor, sub j para el mes que corresponde. ¿Sí? Entonces con esta estructura ya estamos haciendo la muestra de todo lo que fue cargado primero en esta otra función. Bien, así estamos accediendo en el primer for al número de vendedor, ¿sí? Vendedor 0, 1 y 2. Para el vendedor 0, primero entramos a cada una de sus columnas con la j. Entonces vamos de la 0 a la 5, la 0 a la 1, la 2, 3, la 4 y la 5. Y me va a mostrar, haciendo el system out, toda esa información para poder, bueno, obviamente verificar que la carga se hizo además de forma correcta. Bien. En este momento podríamos hacer una prueba, ¿sí? Nosotros ya tenemos acá creado esto, tenemos la opción llama al menú, el menú me devuelve un valor numérico, ese valor numérico lo uso para los casos 1 o el caso 2, que son los únicos que ya tengo creados acá. Podríamos hacer, bueno, vamos a ejecutarlo para que veamos en realidad qué es lo que va a ocurrir. Vamos a hacer primero un guardar, ahí, y ahora ejecutamos. Muy bien, acá tenemos, como ven, ¿sí? Se armó en la ejecución el menú, ¿sí? Eso es porque estamos en esta posición en este momento, en la línea 26. La línea 26 lo que pidió es llamar a este método que se llama menú. El método menú lo que hizo fue generar toda esta impresión, que es lo que estamos viendo acá, y está en esta línea ahora, en la línea 49, esperando que el usuario ingrese un valor. ¿Sí? Fíjense que yo estoy dentro de un do while que se va a repetir si yo pongo un número menor a 1 o un número mayor que 6. Entonces yo pongo acá 8, se volvió a repetir el menú. ¿Sí? Este fue la primera vez, puse 8, otra vez me repitió el menú porque el usuario ingresó un valor que no es correcto. Bien, si yo pongo menos 10, lo mismo. ¿Sí? Otra vez se repitió, y así con cualquier número. Los únicos números que van a ser factibles de uso son como los que estoy indicando acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ningún otro valor va a funcionar. Bien, entonces vamos a elegir la opción 1. Pongo 1, presiono Enter. Cuando presiono Enter, el 1S
se guarda acá. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un return. El return, ¿sí?, es de este OP que yo escribí. Yo apreté 1, en OP se guardó 1, esto lo saltea, llega al return, el return devuelve 1. Devolver 1 quiere decir que si yo pongo esto acá, esta variable acá, ese 1 que está devolviendo esto se va a guardar acá. Se guarda acá y entra después al switch. El switch levanta el número 1, o sea que es case 1. Entonces, al entrar a case 1, llama a la función cargar, llama al método cargar y le pasa el vector. El vector por ahora está vacío. Voy entonces ahora al método cargar. Este es el método cargar, ¿sí? Estamos viendo en este momento que dice ingrese ventas del vendedor 1, mes 1. Bien, porque estamos acá. Hicimos el primer for, dice ingrese ventas del vendedor. Hizo esto que es, por eso acá indica 1. Y indica acá, estamos en el segundo for, ingresando acá, en el cual dice que ingrese para el mes 1. Voy a ingresar el valor, no sé, 55.000. ¿Sí? Presiono Enter. Y me va a pedir el mes 2, porque eso ya lo guardó en la posición 00. Viene acá, incrementa J en 1, ¿sí? Y ahora me va a aparecer 1 más 1, 2, el mes 2. ¿Sí? Entonces, para el mes 2 voy a tener que ingresar la posición 0, 1. ¿Sí? Recién hicimos 00, 55.000, ahora en este otro. Vamos a cargar 33.000, ¿sí? El mes 3, 88.000, el mes 4, 110.000, el mes 5, 66.000, 77.000, o 77, no importa, ya no importa mucho la carga total, estamos haciendo una prueba, así que vamos a poner cualquier número, ¿sí? O sea que son 6 por 3, ¿sí? La cantidad de veces que tengo que cargar valores. Se va a hacer como pesado quizás ahora dentro de un rato, bien, porque no podemos estar cargando tantas cosas para hacer pruebas. Y además nos pasa esto, yo cargué todos los datos y el programa terminó. Y está bien que haya terminado, porque lo que está ocurriendo es que yo entré al switch, hice esta opción y después no queda más nada. Hace el break y sale del switch, o sea, viene acá y termina. Bien, de hecho acá podríamos hacer así y ponerle un hasta luego, como para saber que terminó. Pero bueno, hubiera escrito acá hasta luego, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Yo debería repetir el menú cada vez que termino una opción, a menos que el usuario ingrese el número 6, que el número 6 era la opción para salir. Cualquier número que ponga ya está limpiado acá, ¿sí? O sea, lo limpié cuando hice el menú. Entonces no va a poder meter otro valor. Pero si mete el 6 es el único indicador de que yo quiero salir del programa. Si no, esto se debería repetir continuamente, ¿sí? Y dependiendo de lo que el usuario ingrese como opción del menú, yo hago la opción 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, evidentemente esto tiene que estar dentro de otra estructura. Otra estructura que lo que va a verificar es justamente el valor de opción que haya ingresado el usuario. Esa estructura también es exactamente la misma que utilicé acá. Entonces, lo que voy a hacer es justamente eso. Voy a poner todo esto dentro de un do while, ¿sí? Lo voy a terminar acá abajo. Y que mientras la opción sea distinta de 6, esto se repita, ¿sí? Cuando el usuario pone 6, chao, se va. Pero mientras tanto, todo esto va a seguir funcionando. Va a pedir que el usuario vuelva a ver el menú, vuelva a elegir una opción. Si elige la 1, hará tal cosa, la 2 tal cosa, la 3 tal cosa, la 4 tal cosa. Si ingresa 6, ahí sí termino. ¿Está bien? Entonces, esto me va a permitir hacer justamente eso. Vamos a probarlo directamente utilizando la opción de salida. Vamos a ir a Run. Si yo ponía 8, esto no va a hacer nada. Pero si yo ahora pongo 6, ¡pum! Hasta luego y cerró el programa. Bien. Y otra cosa que quiero cambiar es esto. Acá teníamos indicado que los meses son 6. Si yo trabajo ahora, ¿sí? en lo que son las pruebas, ingresando 6 valores para 3 vendedores, voy a tardar mucho. Entonces lo que voy a hacer es bajar los meses a 3 también para que sea menor la carga, ¿sí? Obviamente
el ejercicio si pide 6, después se modificará. Pero mientras tanto, mientras hacemos pruebas, la idea es justamente trabajar con una cantidad de valores que nos permitan hacer pruebas, pero que no tardemos tanto. Entonces yo lo que hago es simplemente bajar a esa cantidad. Entonces ahora vamos a correr de vuelta esto y vamos a hacer que funcione. Vamos a poner la opción 1 que corresponde a cargar. Ingrese ventas para el vendedor 1. Voy a poner cualquier número, 55, 88, 33. Bien, son 3 meses nada más por el cambio que hice acá. Ahora para el vendedor 2. Vamos a ver 15, 16, 17. El vendedor 3, que es el último, vamos a ponerle así, así y así. Bien, ya quedó cargado y como ven no terminó el programa. Me volvió a mostrar el menú. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió es esto. El switch indicó primero que el usuario eligió la opción 1. La opción 1 hizo esto, la carga. Y cuando terminó la carga, terminó el switch. Bien, entonces el switch, una vez terminado, viene acá, a donde está el while. Pero la opción no es distinta de 6, la opción que se había elegido. Entonces vuelve nuevamente acá arriba. Cuando vuelve nuevamente ahí, dice que opción llame a menú. Y es eso lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Volvió a llamar al menú, que es lo que yo tengo para hacer. Entonces, si yo presiono 1 ahora, otra vez me va a pedir cargar los datos y los va a pisar. Pero como yo lo que quiero simplemente es ver, ¿sí? Y probar que está funcionando mi función de muestra, entonces vamos a elegir la opción 2. Elegimos la opción 2, presionamos Enter y ahí lo vemos. ¿Sí? Tal cual lo estoy especificando acá. Entro al for por la fila, muestro por pantalla ventas del vendedor. Acá veo ventas del vendedor 1, 2 y 3. Y me muestra por pantalla la ubicación correspondiente, ¿sí? A cada una de las ventas por los meses. 55, 88, 33, 15, 16, 17, 589, lo que sea. Y si nos vemos arriba, que fue donde cargamos, es exactamente lo mismo. Ven que para el vendedor 2, el mes 1 era 15, 16 y 17 para los otros meses. Y acá es exactamente eso. Para el vendedor 2, mes 1, 15, 16 y 17. Ese puntito está porque son floats. ¿Sí? Yo no usé comas, pero bueno, obviamente se puede trabajar. Y otra vez me muestra el menú. ¿Sí? O sea, esto va a seguir y seguir y seguir hasta que yo no le ponga el 6 para salir. Presiono el 6 y termina el programa. Hasta luego. Bien, continuemos con el resto de las cosas por hacer. Entonces estamos acá, seguimos dentro del switch. ¿Sí? Hasta ahora pudimos programar el caso 1 y el caso 2. El caso 3 correspondía a indicar cuál fue el vendedor que hizo la mayor venta en cada uno de los meses. Entonces, para poder hacer eso, vamos a hacer el case 3. Caso 3. Y vamos a crear un método que se puede llamar, no sé, mayores ventas. Mayores ventas. Vamos a pasar, obviamente, nuestro vector. Pero en este caso también voy a pasar ¿cómo se llama? La constante que utilicé para los meses. ¿Sí? Voy a pasar meses. Ahora vamos a ver por qué. Como yo tengo que buscar las ventas por los meses, entonces me voy a guiar, digamos, con esa variable, esa constante para poder trabajar. Vamos entonces aquí, vamos a hacer lo mismo que estuvimos haciendo hasta ahora. Vamos a hacer a ver si todavía lo tengo. Sí, todavía lo tenía. Acá dijimos que se iba a llamar mayores ventas. ¿Sí? Recibe al vector, pero también recibe una variable entera que son los meses. Le pongo mes acá, es lo mismo. Y bueno, abajo vamos a empezar a escribir. Bueno, yo tengo que guardar al mayor, ¿sí? Por lo cual voy a necesitar una variable para guardarlo, ¿sí? Entonces voy a crear una variable para poder guardar el valor mayor, la venta mayor. Pero también tengo que guardar quién fue el que hizo esa venta mayor y en qué mes. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es guardar dos cosas. Voy a guardar por un lado el valor mayor, o sea la mayor venta, la más alta. ¿Sí? Ya lo puedo inicializar en 0. Y también voy a guardar al vendedor que hizo esa venta. Entonces vamos a ponerle vendedor mayor. ¿Sí? También inicializado en 0. ¿Por qué entero? Porque tenemos vendedor 1, 2 y 3. O sea, no por otra cosa, sino que por eso es que estoy guardando ese valor. Bien, ahora lo que tengo que hacer es empezar a recorrer mi matriz, en recorrer el mes de enero completo,
o sea, con los tres vendedores que tengo, y que me diga, en enero el mayor fue el vendedor 2 con tanta venta. Después pase a febrero, y en febrero me diga, bueno, el vendedor tal en febrero vendió tanto. Y así sucesivamente, siempre haciendo la comparación. Necesito saber cuál es el mayor. Sí, por eso yo lo inicialicé también en cero acá a mayor, pues necesito utilizar un valor para después hacer la comparación con un valor real. Bien, por eso es que inicialicé ya a mayor en cero. Voy a arrancar ahora diferente mi for, porque en vez de meterme por las filas, o sea, por cada vendedor, y buscar después en cada mes, voy a ingresar y voy a recorrer a mi matriz, pero por columna. ¿Sí? O sea, que en vez de arrancar por fila, arranco por columna. Arranco la columna 1, 2, 3, perdón, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Sí, sí, son los 6 meses del semestre. Y para cada una de esas columnas me meto al vendedor 1, después al vendedor 2 y después al vendedor 3. Y así sucesivamente. Bien, entonces para poder hacer eso, voy a hacer un for. Esto podría ser con i también, pero como venimos armando que la i es la fila y la j es la columna, trabajo con la j, es lo mismo. Y ¿cuál es el valor, el número de las columnas? Para eso pasé mes, ¿sí? Porque mes justamente corresponde a la cantidad de columnas que tengo. Entonces, j, ¿sí?, va a tener que ser menor a mes. Si en mes yo tengo 3, va a ir de 0 a 2, que corresponden a las ubicaciones, a los números reales que yo tengo en mi matriz de las columnas. ¿Correcto? Para eso utilicé y pasé este valor. Bien. Bien, una vez que tenemos ya indicado mi for para recorrer por columnas, ¿sí?, voy a mostrar el nombre de ese mes, o el texto que corresponde, para poder indicar que estoy en ese mes. Entonces agarro, escribo mes y utilizo los índices j más 1 para indicar mes 1, mes 2, mes 3. En este caso, pues ya habíamos hecho el recorte de los meses. Bien, y después necesito el otro for para que vaya recorriéndolo y vaya haciendo la comparación. Utilizamos la i. Vamos a utilizar la cantidad de filas que tengo. La cantidad de filas ya las conocíamos porque correspondía al nombre de mi matriz, punto lengths. Y ahora en sí lo que tengo que hacer es comparar si el valor de la venta en la cual estoy en este momento, la posición 00, por ejemplo, si es mayor a la variable mayor que yo estoy utilizando para registrar el valor mayor. Si es así, modifico a la variable mayor por este nuevo mayor, y además guardo cuál corresponde valor al vendedor, ¿sí? Entonces, hago un if preguntando si ventas sub i, que corresponde al vendedor, sub j, que corresponde al valor en esa columna, ¿sí?, o sea, al mes en este caso, es mayor a la variable que estoy utilizando para registrar el mayor, que en este caso es mayor, ¿sí? Entonces yo registré para el vendedor 1 en el mes 1 55.000 pesos, ¿sí?, y mayor en este momento vale 0, obviamente 55.000 pesos va a ser mayor que 0. Entonces eso corresponde a registrar que ahora mayor va a tomar el valor, ¿sí?, se le va a asignar el valor que tiene justamente esa celda dentro de la matriz. Bien, en la próxima vuelta el for va a pasar al próximo vendedor, al vendedor 1. Recién estábamos en el vendedor 0, mes 0. En el vendedor 2, el vendedor 1, ¿sí?, va a verificar si es la posición 1, 0, ¿sí?, 1 es porque cambié yo de vendedor, 0 porque me mantengo en este mes, es mayor a mayor, ¿sí?, en este caso yo tenía guardado 55.000 y yo acá tengo, no sé, 33.000, no es mayor, por lo cual pasa, va otra vez al for, el for verifica para el próximo vendedor, que es el vendedor de posición 2, que sería el tercer vendedor, verifica que, no sé, la venta en esa posición, que corresponde a 2, 0, pues sigue en el mismo mes,
es mayor a 55.000 y yo acá tenía registrado, no sé, 67.000, es verdadero, por lo cual ahora mayor es 67.000. Bien, una vez que termina de recorrer todos los meses, todos los vendedores, perdón, recién ahí salta y cambia de mes, ¿sí? Al mes 1. Entonces el mes 1, otra vez, el vendedor 1, el vendedor 2, el vendedor 3. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces yo lo que estoy haciendo es la separación por el mes. Además de haber registrado cuál es la venta mayor, yo lo que necesito guardar es quién fue el vendedor mayor. Para eso hice esta variable acá arriba. Entonces puedo poner vendedor mayor corresponde al índice I. El índice I es el que me estaba marcando acá quién era el vendedor, la fila. ¿Sí? Si esta fue la mayor, entonces obviamente el vendedor mayor también es el de esa fila. Por eso es que lo registro. Una vez que termina este if y este for de recorrer, ¿sí? Ahí yo podría imprimir por pantalla cuál fue para ese mes en particular. Yo acá escribí el mes, para ese mes en particular, cuál fue la venta mayor y el vendedor que hizo esa venta mayor, ¿sí? Entonces yo acá hago un println de vendedor. Nuestro vendedor, ¿quién es? Este, vendedor mayor, pues yo no sé cuál fue de los tres el mayor. Entonces yo por eso lo registré acá. Entonces lo utilizo. Vendedor mayor, le pongo más 1. ¿Se acuerdan? Porque en realidad yo las posiciones las arranco de 0. Y puedo indicar acá que vendió, ¿sí? Pesos. Mayor. En mayor es donde yo registré, ¿sí? Acá, cuál es justamente esa venta mayor. Bien. Cuando yo imprimo, recién ahí salto al próximo mes, ¿sí? Esta venta corresponde al primer mes, después gira todo de vuelta al próximo mes y sucesivamente. Pero hay algo que tengo que hacer antes, que es reiniciar la variable mayor, porque acá la variable mayor que yo estoy utilizando de forma auxiliar para ir guardando cuál es la mayor venta, o sea, yo no estoy modificando en ningún momento mi vector, simplemente lo estoy recorriendo y estoy guardando en un auxiliar ese valor. Este valor se tiene que reiniciar para que en el próximo mes no se tome el valor que yo ya tenía guardado acá nuevamente. Entonces acá yo lo que hago es reiniciar mi variable mayor. Bien. Una vez reiniciada mi variable mayor, esto vuelve, ¿sí? Y termina. Entonces, en este caso lo que estoy generando es poder guardar cuál fue la mayor venta y a qué vendedor pertenecía. Vamos a ver, vamos a probarlo, a ver si está funcionando esto como nosotros queremos. Vamos a tener que primero obviamente cargar, después vamos a recién poder usar la opción 3, ¿sí? Acá ya la tenemos registrada. Vamos a ejecutar. Vamos a primero cargar, entonces 1, ingrese venta, vamos a poner números pequeños para jugar, 12, 33. Ahora para el segundo vendedor vamos a poner 32, 85, 12. Y el tercer vendedor vamos a ponerle 72. No, vamos a ponerle 22. Vamos a ponerle 70. Y vamos a ponerle 66. Todavía no voy a presionar Enter. Sí podría presionar Enter porque me va a mostrar el menú. Pero bueno, lo que quiero es que recordemos lo siguiente. Fíjense en que el vendedor 1 tienes en el mes 1 55, el vendedor 2 32 y el vendedor 3 22. Por lo cual, en el mes 1, el que más vendió y vendió 55 fue el vendedor 1. En el mes 2, este vendió 12, 85 y 70. O sea que 85 es del vendedor 2. Y en el mes 3, yo vendí acá 33, acá 12 y acá 66. Por lo cual el vendedor 3 es el que más vendió en el mes 3. Yo voy a presionar ahora sí Enter, me va a mostrar el menú. Y voy a utilizar la opción 3, ¿sí? Que es para verificar y utilizar el código que recién hicimos, que es este, que era el que mayor venta. Entonces pongo la opción 3. Y automáticamente me imprime, ¿sí? Mes 1, que es lo que estábamos escribiendo nosotros acá.
vendedor 1 y vendió 55.000, que es lo que estoy imprimiendo yo con este acá. Una vez que termina ese, vuelve al for, agrega un valor a J, o sea que pasa al siguiente mes y corresponde al mes 2. El mes 2 era el vendedor 2 con 85, gira de vuelta, mes 3 el vendedor 3. Bien, acá vuelve otra vez nuestro menú, le voy a poner 6 para salir y termina. Bien, ¿se entendió? Entonces ahí logramos desarrollar entonces esta otra función, este otro método para poder lograr encontrar dentro de una matriz cuál es la mayor venta y de quién fue la mayor venta. Bien, sigamos viendo entonces, a ver, nos faltan dos más. La opción 4 es indicar a cuáles vendedores se les dará una bonificación. Esta bonificación será del 2% sobre el total semestral y se realizará a los vendedores que superen 500.000 de promedio en el semestre. ¿Sí? O sea que va a haber que sumar todas las ventas del vendedor, dividirlas por la cantidad de meses, porque yo necesito el promedio, y si ese promedio es mayor a este valor, ahí le pago un 2% más. Bien, entonces vamos primero acá a crear la opción. Case 4. Vamos a llamar a bonificación, le podemos poner bonificación. Y le vamos a pasar, obviamente, el vector, que es donde yo tengo la matriz donde tengo todas las ventas, y también los meses para poder utilizarlo para dividir después por la cantidad de meses y eso. Hacemos un break y vamos a escribirla. Entonces venimos acá. Ya tenemos esto. Acá se va a llamar bonificación. Bonificación. Recibimos esto y recibimos también los meses. Vamos a ponerle meses acá esta vez. Bien. Ok. Vamos entonces a primero, bueno, obviamente para poder sacar un promedio necesito hacer una suma, por lo cual voy a crear una variable que se llame suma. Vamos a tener otra que es el promedio. Y bueno, vamos a empezar a recorrer nuestra matriz, ¿sí? Esto corresponde por vendedor, o sea que la bonificación es para el vendedor. Yo recorro una fila entera con cada una de sus columnas que corresponden a los meses y a partir de ahí puedo hacer la suma y después verificar si el promedio da. Entonces vamos a hacer un for. Utilizamos de vuelta el length. Acá ya podemos imprimir que estamos con el primer vendedor, entonces podemos poner que vamos a ver el promedio del vendedor. Ahí está. Acá le ponemos i más 1 para poder indicar vendedor 1, 2, 3. Así vamos a hacer, en vez de un print, en un print. Así lo ponemos todo juntito. Y ahora hacemos el for para ir recorriendo cada una de las ventas de cada uno de los meses que corresponda. Entonces hago un for j. Ups. Ahí está. Utilizando, bueno, obviamente como hicimos antes, podemos estar ventas subí punto length punto y coma j++, cerramos, abrimos. Bien, acá entonces lo que vamos a hacer es empezar a hacer la suma. Yo básicamente lo que necesito es que esto utilice la variable suma para ir registrando cada una de las sumas de este vendedor en particular. ¿Sí? Con esto solo ya podemos generar la acumulación esta. Entonces hacemos suma más igual lo que yo tengo en mi posición i sub j de la matriz, y con esto solo yo ya estoy generando un bucle dentro, ¿sí? Yo ingreso primero obviamente a la posición que corresponde a nuestro vendedor y recorro todas sus columnas, todas sus ventas y las sumo. Una vez terminado eso, voy a poder calcular el promedio.
El promedio, vamos a guardarlo en esta variable promedio, corresponde a la suma que hice, o sea, tengo todas las sumas de las ventas de los 6 meses o de los 3 meses, dividido la cantidad de meses, ¿sí? Que es la que utilizo acá para poder acceder a lo que fue registrado en la constante arriba. Y ahora puedo imprimir por pantalla. Entonces hago un systemout, un println, bien, que indique el valor en pesos de lo que acabo de calcular como promedio. Bien, hasta ahí lo que calculé es el promedio de cada vendedor en el semestre. O sea, con esto me imprimiría por pantalla que el vendedor 1, su promedio semestral fue tanto, del vendedor 2 el promedio semestral fue tanto y del vendedor 3 el promedio semestral fue tanto. Pero no es exactamente lo que me pide el ejercicio, sino que lo que me pedía era que su promedio de ventas en ese semestre sea mayor a 500.000, creo. A ver. En promedio, ¿sí? ¿Ven? Es en promedio 500.000. Entonces vamos a tener que hacer una estructura if para preguntar si realmente el promedio llegó a eso. Entonces preguntamos si el promedio es mayor a 500.000. ¿Está? ¿Puse bien? Sí. Imprimo por pantalla o ahí que tiene la bonificación. Bonificación. Esto es, la bonificación correspondía a el 2% del total del semestre. A ver, vamos a revisar si era así. Será el 2% sobre el total semestral. Sí, el total semestral ya lo tenemos porque es la suma. ¿Sí? Entonces, si yo agarro y genero que la suma por 0.02, ahí estoy haciendo el 2% de ese semestre, que es la bonificación que va a recibir, siempre y cuando su promedio supere esto, por supuesto. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo eso, ya logré esto. Esto corresponde a un vendedor. Cuando termino este for para este vendedor, ahí paso al próximo vendedor. El próximo vendedor tiene que también sumar sus ventas. Para poder sumar sus ventas voy a tener que reiniciar mi variable suma. Entonces, antes de volver a el segundo for, yo lo que tengo que hacer es volver a iniciar la variable en 0. Bien, ¿dónde estoy? A ver. Acá. Me parece que me falta una llave. A ver. Esta llave corresponde al for. Hace todo esto. Y después vuelve al otro for. No, lo pongo acá directamente. Suma igual 0. Ahí está. Bien. Entonces ahora reinicia la suma, vuelve al for a ingresar al próximo vendedor, me imprime el promedio para el vendedor 2, hago todo la correspondiente suma, saco el promedio, muestro si corresponde o no. Voy a modificar el valor este de acá, el 500.000, porque como voy a ingresar datos chiquitos de 2 dígitos nada más, así no tengo que ingresar tantos dígitos, lo cambio y si el promedio es mayor a, no sé, 50, supónganse, les va a dar la bonificación. Más que nada para probarlo, ¿sí? Voy a ejecutarlo. Voy a poner la opción 1 que corresponde a la carga. Siempre tengo que hacerlo, tengo que hacer una carga. Vamos a ponerle al vendedor 1 en el mes 1, 12, en el otro 88 y en el otro 5. Al vendedor 2, al que le vamos a dar bonificación, vamos a ponerle que tuvo 51, 59 y 68, que ampliamente en promedio debería ser mayor a 50, ¿sí? Y ya no sé qué ponerle. Vamos a ponerle así, así y así. Bien, vamos a poner la opción 4 entonces ahora sí. Y vamos a ver que promedio del vendedor 1, 35. No es mayor a 50, por lo cual no le da bonificación. Promedio del vendedor 2, 59.33. ¿Sí? El promedio en el semestre es mayor a 50, por lo cual me aplica una bonificación de este valor por
el 2% que me da este número. Y el otro vendedor, bueno, con los datos que ingrese también supera el 50%, entonces no dará bonificación. Si después modificamos acá por 500.000, que es lo que pedía realmente la aplicación, va a funcionar perfectamente igual. Me sigue mostrando esto, si quisiera podría utilizar las otras opciones, ¿sí? Puedo poner el 2 para mostrar y me va a mostrar todos los datos. ¿Sí? Si pongo el 3 también va a buscar el mayor y bla bla bla. No nos interesa ahora, pongo el 6, salimos. Y nos queda la última de las funciones a realizar para esta ejercitación, que es el caso 5, bien, que dice calcular el promedio de las ventas solo de enero, o sea que voy a exclusivamente acceder a la columna 0, que era la columna que correspondía a enero, y recorrer exclusivamente a los vendedores dentro de esa. Y luego imprimir se ha llegado a la cuota si este promedio es mayor a, bueno, 320.000. O en su defecto se imprimirá no se ha llegado a la cuota mínima. O sea, estos vendedores, entre los tres, deberían llegar en promedio a este valor para que en este mes, en enero, le den les indique que la cuota llegó correctamente. ¿Sí? Entonces vamos a crear un nuevo caso. El último, case 5. Vamos a ponerle cuota. Y vamos a pasarle ventas, que es nuestro vector. Por último un break. Y termina. Y vamos a escribir ahora sí el método. Como dijimos, se llama cuota. Bien. Bien, estamos acá. Ok. Voy a tener que sumar las ventas, ¿sí? Porque requiero para poder verificar que en promedio hayan llegado la suma de las tres ventas, en este caso, porque son 3 vendedores los que tengo en enero. Entonces voy a crear una suma ya inicializada en 0. Y como es un promedio lo que necesito, también voy a crear el promedio. Bien. Vamos a hacer un for para poder hacer el recorrido. En este caso necesito un solo for, porque yo ya sé que voy a utilizar siempre la columna 0, bien, que es la columna que corresponde a enero, ¿correcto? Entonces directamente yo ya podría agarrar y escribir for i igual 0 y menor a ventas.length y abro la llave y acá lo que hago para poder sumar, ¿sí? Es directamente indicar que lo que quiero es sumar la posición ventas, que es mi vector subí, porque quiero ir cambiando a cada uno de los vendedores, pero en la posición 0. Entonces yo ya indico y dejo quieta, dejo clavada esta dimensión, o sea, la columna siempre va a ser la columna 0. No requiero ir pasando a cada una de las columnas, por lo cual J no la voy a utilizar. Bien, entonces directamente trabajo, sí, recorriendo con un solo for cada una de las filas, y en cada una de esas filas tomo exclusivamente el valor de 0. No tomo de la columna 0, no tomo ninguno más. Entonces ya cuando termina este for, yo ya tengo en la variable suma todas las ventas de enero guardadas. Ahora tengo que calcular el promedio. Entonces puedo hacer que el promedio corresponda a la suma que hice dividido la cantidad de filas que tengo, o sea, la cantidad de vendedores que tengo. Entonces puedo trabajar con ventas.length. Podría haber pasado también la constante, como hice en el ejercicio con el ejemplo anterior, ¿sí? Ahora tengo que preguntar si ese promedio que acabo de calcular es mayor a 320.000, entonces voy a mandarle por pantalla se ha llegado a la cuota. Este cierra acá, sí. Si no, le pongo no se ha llegado a la cuota. ¿Ven? Ok.
creo que ahí terminé todo, sí. Muy bien. Bueno, entonces, repito, creo una variable entera para poder hacer el iterador. Después tengo dos variables que voy a utilizar para ir registrando en suma cada uno de los valores que corresponde a la matriz para cada vendedor en el mes de enero, que es el 0. Eso, una vez sumado todo, hago el promedio. Y si ese promedio es mayor a 320.000, ahí me va a indicar que se ha llegado o que no se ha llegado a la cuota. Lo mismo que hicimos antes, voy a bajar el valor, voy a poner 32 nomás para poder hacer un número más chico y poder trabajar, pues estamos trabajando con promedio, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo así, después obviamente se modifica. Vamos a hacer un run, vamos a hacer una carga. El mes 1, ¿sí? En el mes 1 es donde yo tengo que trabajar con esto. Entonces vamos a ya pasarlo de valor, así sabemos que va a quedar bien. En el vendedor 2 también vamos a ponerle, no sé, 32, 35, que se pasa de lo que tiene que dar. Y acá cualquier cosa. Y en este vendedor vamos a poner 78, acá cualquier cosa. Y ahora, bueno, presiono el 5, la opción 5, una vez ya todo cargado. Y ahí me dice, se ha llegado a la cuota. Esto es lo único que pide, ¿sí? O sea, no muestra ni el promedio ni nada, es lo que pedí el ejercicio. Podríamos mostrar el promedio, no pasa nada, pero bueno, básicamente acá lo que indicó es que se ha llegado a la cuota requerida. El resto de las opciones funcionan perfectamente. Hicimos la carga, ¿sí? Así que ya podríamos hacer la opción 2 para hacer la muestra. Ahí tenemos nuestra muestra con los datos que ingresamos para el vendedor 1, 2 y 3. Podríamos buscar el mayor por mes, ¿sí? La opción 3, ahí nos aparece. En el mes 1 fue el vendedor 3, en el mes 2 el vendedor 1 y en el mes 3 el vendedor 2. ¿Sí? Podríamos buscar si hay bonificación para alguno, que es la opción 4. No hay bonificación para ninguno. Ah, sí, para el último, porque se acuerdan que era 55, pasó a 73, por lo cual tiene una bonificación. Y bueno, la de recién ya la probamos, que era la opción 5 y la opción 6 para salir. Bien, entonces nos ha quedado ya nuestro programa finalizado. Como verán, lleva obviamente su tiempo y su programación quedó mucho más limpio. El main, fíjense que en el main lo único que yo tengo en la función main, que es la que ejecuta realmente el compilador o la máquina virtual de Java cuando recibe nuestro código, es lo primero que ejecuta. Estoy creando las variables, las constantes que requiero y el vector, después la matriz, perdón, y después lo único que hago es utilizar un switch para acceder a cada una de las opciones y después termina. O sea que en realidad mi función, mi método main, que es el método principal, es bastante limpio, bastante claro, ¿sí? Y no está cargado de cosas. Después cada una de las funciones, lo ideal, sí, que es lo que hicimos recién, es que tengamos justamente diferentes funciones para diferentes tipos de planteos, diferentes problemas que yo tengo dentro de un sistema general. La idea siempre es dividir un problema que puede ser largo en pequeños problemas más pequeños y así poder resolverlo de una mejor forma. Bien, entonces esta resolución nos sirve porque a futuro, si tuviéramos que implementar otro tipo de matriz o lo que sea, nos sirve, ¿sí? O sea, la carga de una matriz es siempre la misma. Bien, entonces obviamente habrá que cambiar el texto y demás, pero el método de carga se puede copiar y pegar a otro ejercicio, modificar lo que se tenga que modificar y funciona perfecto. Esa también es la idea de la programación orientada a objetos, o básicamente de cualquier programación. En todos los lenguajes de programación trabajamos con métodos, con funciones y demás, porque son reutilizables, porque yo las puedo llevar a otro ejercicio, a otro ejemplo y también poder utilizarlo. Bien, entonces la idea justamente también es que aprendamos a trabajar de esta forma, de una forma ordenada, de una forma limpia y que además nos sirva para poder reutilizar código. El mostrar lo mismo, lo podemos llevar a cualquier otro ejemplo y va a funcionar igual, obviamente siempre y cuando algunas cuestiones particulares, pero bueno, en principio es todo reutilizable. Espero que hayan entendido todo. Si no, cualquier cosa me pueden dejar un comentario acá debajo del video y que les sea útil para poder trabajar en la resolución de sus trabajos prácticos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.